Bien, buenas tardes con todos. Voy a presentar el trabajo de investigación, evaluación de los parámetros cinéticos por análisis termogravimétrico del esquisto en la formación Muerto, Talara, Perú. Este proyecto ha sido desarrollado por el grupo de procesos termoquímicos de la UNI. En el equipo lo integran Carlos Ubillas, Carlos Ruiz, José Rodríguez, William Ramos y el que le habla. Empezaré con algunas definiciones básicas para poder entender el proyecto, lo que se ha hecho. ¿Qué es el esquisto? ¿No? El esquisto es una roca sedimentaria de grano fino que contiene materia orgánica, querógeno, bitumen y minerales. Lo que hay que tener presente es que el petróleo en estos lugares donde se encuentra puede encontrarse como petróleo producible, es decir, que se hace una perforación y por las técnicas convencionales o las actuales como el fracking se podría producir el petróleo, pero también existe la posibilidad de que se tenga un material que sea como un mineral, dentro del cual esté contenido el querógeno y muy poco bitumen. El bitumen vendría a ser lo que se puede extraer fácilmente, de manera bombeable. Y el esquisto vendría a ser como una especie de piedra, como lo que están viendo ahí en la figura, que no va a producir petróleo, porque es un querógeno inmaduro. Entonces, la manera normal de producir esto o extraer petróleo es por métodos termoquímicos o similares, ¿no? La termoquímica es uno de los procesos que básicamente implica calentar y destruir la base para poder extraer el petróleo que está contenido ahí, ¿sí? Esa sería más o menos la lógica que nos está guiando en este trabajo. ¿De dónde se han extraído las muestras? Las muestras se están extrayendo de la formación Muerto. Ya me parece que han habido algunas presentaciones anteriores sobre estos trabajos que ha hecho el grupo de investigación WALAC, que ha visto todo lo que es la caracterización de los reservorios, la parte geoquímica y todo lo que está asociado a esto. Bien, entonces la formación Muerto está ubicada en la cuenca Lancones, la que se encuentra localizada en Piura. Y esta formación se proyecta no solamente en el Perú, sino que pasa a la zona del Ecuador. Es decir, ahí hay un potencial muy interesante podríamos llamarlo, de interés binacional. Bien, una de las maneras, como les estaba mencionando, para poder obtener el petróleo que está contenido en el esquisto, es decir, ese petróleo inmaduro, extraerlo, es la pirólisis. Entonces, ¿qué implica eso? Implica tomar el esquisto y de algún modo calentarlo, hidrogenarlo, de alguna manera llevarlo a lo que sería un petróleo no convencional. Entonces, lo que nosotros estamos siguiendo es la ruta de la pirólisis. Es decir, vamos a calentar la materia prima, que sería el esquisto, lo vamos a someter a una atmósfera en la cual no hay oxígeno y lo vamos a degradar térmicamente. Y de esta manera vamos a extraer la parte del petróleo que está ahí, ¿no? El querógeno lo vamos a pasar a petróleo. Bien, para hacer eso necesitamos conocer la cinética de esas reacciones. No es una reacción simple, sino son una serie de reacciones complejas. Entonces el proyecto está enfocado en esta parte, ¿no? En la cinética de la pirólisis, de la descomposición del esquisto. Bien, para estudiar la cinética de la pirólisis del esquisto hay una serie de técnicas que se pueden aplicar. Nosotros hemos optado por hacer uso del análisis termogravimétrico porque tenemos los equipos a la mano, es la técnica que tenemos más a la mano y es una de las más populares que se usan para este tipo de investigaciones. En esta técnica del análisis termogravimétrico, lo que se hace normalmente es colocar una muestra en el equipo y someterlo a diferentes regímenes de calentamiento en ausencia de oxígeno. Y nos va a dar una serie de datos sobre la descomposición en función de la temperatura a una velocidad determinada de calentamiento, ¿no? Entonces vamos variando la velocidad de calentamiento y obtenemos una serie de datos. Una vez que se tienen esos datos hay que procesarlos y para establecer cuál es la cinética que gobierna esas reacciones. Para la parte de la cinética tenemos dos grandes grupos de procedimientos, ¿no? Dos ataques podríamos llamarlo. Uno es el ajuste de funciones, el clásico, el que hemos aprendido en la universidad en los cursos elementales de cinética, los que digamos la parte de ingeniería química o similar, o los de petroquímico, por ejemplo. Y la otra es el método isoconversional. En el isoconversional tenemos una ventaja, que no tenemos que asumir ningún modelo.
sino solamente procesar los datos y encontrar la dependencia entre ellos. Entre los isoconversionales tenemos dos líneas. Tenemos la línea o el método diferencial y tenemos el método integral. Y dentro del método integral también hay una serie de submétodos, ¿no? El Osawa-Flink-Wall, el Kissinger y otros más. Nosotros hemos optado por trabajar con el Osawa y el Kissinger para el lado integral y para el lado diferencial con el método de Friedman, para ver la concordancia de los datos que vamos a obtener con diferentes modelos o ataques o análisis cinéticos, ¿no? De la data que hemos obtenido del análisis termogravimétrico. Bien. Entonces, como vuelvo a repetir, el objetivo de la investigación es determinar los parámetros cinéticos que gobiernan esas reacciones de descomposición del esquisto, por dos métodos, ¿no? En general, el método diferencial y el método integral, isoconversional. ¿Qué metodología hemos aplicado aquí? Se recogieron muestras que nos fueron proporcionadas por el grupo de investigación WALAC, que ellos han realizado bastante trabajo ahí en prospección en la zona, para la parte geoquímica y de reservorio, y ellos nos han proporcionado muestras del esquisto. Nosotros tomamos 3 muestras, la M12, la M19 y la M20, y a partir de ahí hicimos todo un proceso previo para poder caracterizar las muestras y después procesarlas de acuerdo a lo que se va a describir. Entonces, para la caracterización del esquisto, hicimos el análisis elemental para ver el contenido de carbono, hidrógeno, azufre. Hicimos la determinación del carbono orgánico por 2 métodos, por el método de Walkley y por el método de la extracción Socklet, en la idea de saber cuánto era extraíble por solventes, en el caso del Socklet, y en el otro caso por la oxidación, ¿no? En el caso de Walkley. También se realizó una espectroscopía de infrarrojo y un análisis termogravimétrico, ¿no? En el termogravimétrico era parte de las corridas de prueba o de las corridas de análisis para hacer el análisis termogravimétrico. Tendríamos que ver cómo era el comportamiento del esquisto antes de someterlo a las diferentes rampas de calentamiento. Es decir, había que hacer un trabajo previo en cuanto al tamaño de la partícula, a las rampas de calentamiento que se tenían que trabajar para poder obtener datos relevantes, ¿no? Bien, para el caso del análisis termogravimétrico no isotérmico, utilizamos un analizador Perkin-Elmer TGA 4000. Las muestras que se procesaron estaban en un tamaño de partícula entre 44 a 177 micras. Se colocaron de entre 1 a 2 miligramos de muestra, de las cuales fueron calentadas desde 30 grados a 900 grados en condiciones no isotérmicas y a 3 regímenes de calentamiento, ¿no? 5, 10, 20. Y se usó nitrógeno a un flujo de 100 centímetros cúbicos por minuto como gas inertizante. Estas condiciones que están mostradas aquí en la lámina se guiaron por las recomendaciones que da el ICTAC, que es una institución que establece una serie de lineamientos básicos para hacer el análisis cinético a través de análisis termogravimétrico. Y después también revisando la información bibliográfica y también viendo la capacidad de nuestros equipos. Entonces, todas esas variables se tenían que hacer un trabajo previo para poder estar seguros de que las muestras son reproducibles, que los datos que se obtienen son correctos, que el ruido de fondo no afecta a las lecturas, y toda una serie de cosas, ¿no? Y entonces definimos que estas velocidades eran las mejores. En el rango de la rampa no hubo problemas, el equipo puede manejar hasta 1000 grados, y en el flujo del nitrógeno optamos por un flujo un poco mayor que lo que dice la literatura, que está más o menos alrededor de 60, para asegurar condiciones en las cuales el oxígeno no esté presente de ninguna manera, ¿no? Porque ya habría un poco más de nitrógeno de lo necesario. Bien, una vez que se hizo las corridas, se obtuvo datos para cada una de las rampas y se procedió a hacer el análisis cinético, es decir, la parte ya matemática, ¿no? Para eso se tuvo que trabajar de acuerdo a los siguientes modelos. En el caso de Friedman, acá ustedes pueden ver el modelo general que reporta la literatura, y a partir de eso, con el tratamiento matemático adecuado, se puede llegar a apreciar de que hay una relación lineal, ¿no? Es decir, con una regresión lineal uno puede obtener el parámetro de la energía de activación. Para el caso de Osawa-Flink-Wall, y ese es un método bien establecido, está normalizado y es similar, ¿no? Al final también tenemos una regresión lineal y podemos obtener el parámetro de la energía de activación.
Y el otro método, el método de CAS, que la literatura sugiere como uno de los métodos recomendados para el caso integral, fue usado justamente por ello, ¿no? Para ver la diferencia que arrojaban los datos con respecto al de Osawa, para ver cuál de los dos nos iba a ser más útil en los trabajos que van a venir después. Bueno, el de Kissinger está acá mostrado. Básicamente la forma es la misma, hay unas ligeras variaciones en los parámetros, pero la forma es la misma y la resolución también. Bien, una vez que ya hemos tenido la parte matemática resuelta, lo que se pasó ya es a la etapa de codificación, es decir, depurar los datos, ver que la consistencia y todo eso, ¿no? Todo eso se programó en Octave y se elaboró un software que nos permitiera manipular los datos de entrada que vienen de la TGA y que sean procesados para obtener los parámetros cinéticos utilizando cada uno de los métodos que hemos mencionado. Resultados y discusión. Bien, en la tabla 1 lo que se puede apreciar son los resultados del análisis elemental, ¿no? Acá podemos ver la muestra 12, la muestra 19, la muestra 20 y en esta columna están el contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, oxígeno, minerales y la relación atómica que se obtiene. De este resultado de aquí, vemos que la muestra más prometedora, es la M12, ¿sí? La revisión bibliográfica que hicimos nos permite determinar de que en este rango de valores entre 1 y 1.5 salen los mejores resultados para el análisis cinético de estas muestras. Estos valores nos iban a dar valores o datos cinéticos no muy confiables. Entonces se optó por descartar esto, no se procesó. Es decir, los datos que se obtuvieron de estas corridas no se procesaron. Se procesó solamente la muestra 12. Bien, acá tenemos en la tabla 2 el contenido de carbono orgánico y de materia orgánica por los métodos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? El carbono orgánico por Walkley y el carbono orgánico, la materia orgánica por Walkley también, y la materia orgánica por la estación Socklet. Los dos métodos arrojan valores diferentes, y es evidente que debería ser así, porque el ataque químico no es el mismo. En el caso del Walkley, el ataque químico implica una oxidación y un tratamiento con ácido. En el caso del Socklet, solamente es un lavado, es decir, se pone la muestra en el equipo Socklet y se procede a un lavado por un tiempo determinado para extraer toda la materia orgánica soluble hacia la solución. Entonces, no es el mismo procedimiento. Entonces, evidentemente, los valores van a variar. Bien, pero la bibliografía muestra que hay una correlación entre esos dos métodos que se pueden usar. El más común, el más empleado es el de Walkley para estos casos. Bueno, aquí no se aprecia muy bien la gráfica, me parece. En la figura 2, que está a la izquierda, ustedes pueden ver un termograma que aplica para la muestra 12, ¿no? Este termograma ha sido obtenido a 5 grados centígrados por minuto, es decir, la velocidad de calentamiento fue de 5 grados centígrados por minuto. Y ustedes pueden ver aquí que hay 3 zonas, ¿no? La zona 1, la zona 2 y la zona 3, donde esta zona es la zona de deshidratación, se podría llamar, es decir, la pérdida de toda la humedad que pudiese haber en la muestra. Esta es la zona de descomposición de la materia orgánica, y esta zona es la zona de descomposición de los carbonatos o los minerales que puedan ser descompuestos. Entonces la zona de interés es esta de aquí. Caramba. En la gráfica de la derecha, en la figura 3, lo que se ve también es una curva DTG, es decir, la derivada del termograma. Y aquí está para diferentes velocidades de calentamiento. Entonces vemos que a medida que se varía la velocidad de calentamiento, la curva se va desplazando hacia la derecha, pero la forma y el pico de temperatura máxima también es más o menos similar, ¿no? Varía, se va a desplazar, pero no es una gran variación. Bien, estas dos curvas nos han dado una indicación de cómo podríamos hacer el ataque en los rangos de conversión que nosotros queremos analizar. Acá en las figuras que siguen están mostrados los resultados que se han obtenido del análisis cinético, ¿no? Podemos ver a simple vista que todas las curvas son lineales, ¿no? Muestran una linealidad o hay una tendencia lineal clara. Entonces indica que el análisis cinético en los rangos que se han hecho han funcionado bien. En este método de aquí sí, disculpen, aquí sí hay una pequeña, podemos llamarlo una pequeña dispersión, pero donde ha funcionado mejor es en el primero y en el segundo, ¿no? Gráficamente.
Lo mismo que está mostrando en la gráfica se está mostrando acá en forma tabulada para los tres métodos, ¿no? Para el método de Osawa, para el método de Kissinger y para el método de Friedman. Estos dos primeros son los integrales y este viene a ser el diferencial. Si vemos los valores, bueno, aquí son varios, pero vamos a pasar al resumen en este punto. ¿Sí? En esta tabla de aquí, que es el resumen, podemos ver que los valores promedio para el caso de la energía de activación están más o menos en el mismo orden para el rango de conversiones de 0.05 a 0.35, ¿no? Es más o menos, podríamos decir que está en un promedio de 120 aproximadamente. Y para el caso del rango de conversiones de 0.45 a 0.95 sí hay una dispersión según el método, ¿no? Osawa da un valor más alto y Friedman que da un valor más bajo y Kissinger da el valor intermedio, ¿no? Entonces, la energía de activación también está influenciada por el método que uno está aplicando y ahí habría que trabajar un poco más, de repente con un método un poco más sofisticado, los cuales existen, eso sí. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es probar diferentes esquemas iniciales y en los trabajos posteriores pensamos variar esto, ¿no? Para la energía, para el factor de frecuencia, lo que se ha hecho es asumir un orden y a partir de ahí se ha establecido cuál es el factor de frecuencia promedio. Bien. Entonces, básicamente, para finalizar esta parte, o para finalizar la presentación, lo que se ha hecho es determinar los parámetros cinéticos, energía de activación y factor de frecuencia del esquisto bituminoso que está obtenido de la formación muerto de la cuenca Lancones, con la idea de que una vez que se tengan esos datos, poder pasar a hacer el modelamiento de equipo y poder ver o formular un proceso que nos permita obtener el petróleo que está contenido en ese esquisto. Si es que se da el caso de que el esquisto no tiene una producción normal, ya sea por el método convencional o por el método del fracking, ¿no? que puede ocurrir. Bien. Como una conclusión adicional, dice, los resultados obtenidos por los diferentes métodos empleados son similares, podemos ver los valores, aquí más que acá, pero de los resultados se concluye que el método de Friedman presenta una mejor linealidad en los dos rangos de conversión analizados, ¿no? Aquí, en este caso y en este caso. Y bueno, una conclusión es esa, ¿no? Vamos a utilizar el método de Friedman para el caso diferencial, y para el caso integral vamos a estar buscando otro método que sea un poco mejor que los dos anteriores mencionados. Bien, eso sería todo en cuanto a la presentación. Quedo atento a sus consultas o preguntas. Gracias, profesor Bretel. Aquí hay una pregunta, dice, ¿esta técnica podría darse en otras zonas del Perú? Sería de mucho interés de política nacional. Miren, bueno, realmente en el país todavía no se ha estudiado mucho sobre el esquisto, ¿no? Lo que se ha estudiado es de la formación muerto, y básicamente por la iniciativa del grupo de investigación WALAC de la UNI, que ha sido pionero en estos trabajos. De hecho, que hay otras formaciones de esquisto en la zona, en Selva Central, si no recuerdo mal, pero no se ha hecho una investigación todavía exhaustiva de todas esas zonas en el país. Definitivamente, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Toda la exploración geológica, la caracterización geoquímica, todo ese trabajo no existe. Una vez que se tenga eso, y en paralelo con esos trabajos, podemos entrar nosotros, ya los ingenieros que estamos dedicados a procesos, para ver la posibilidad de utilizar esos recursos y transformarlos en petróleo no convencional. En el caso de la formación muerto, ya los trabajos que está avanzando WALAC son bien prometedores. Pareciera que va a haber una formación que va a ser que se va a poder producir a través de los métodos no convencionales de extracción de crudo, es decir, el fracking. Y en caso de que eso no suceda, tenemos un escenario que en este momento puede parecer utópico, pero que en el mediano y quizás en el largo plazo pueda darse. Miren, el Perú ha invertido entre 6.000 a 7.000 millones de dólares en la nueva refinería de Talara. Esa es una refinería de punta, podríamos decirlo, porque tiene unidades de conversión profunda, está diseñada para manipular crudo pesado, es decir, para procesar una materia prima sucia, ¿sí? La idea era traer el crudo de la selva, el crudo pesado de la selva, y procesarlo, ¿no? Bueno,
Los problemas que tenemos ahora con el oleoducto hacen eso un poco difícil, porque el oleoducto tiene una serie de problemas, bueno, de tipo social, básicamente, y pareciera que eso no va a ser solucionable en el corto plazo. Este petróleo que está apareciendo no convencional o del esquisto es una fuente que podría ser añadida a la refinería. La refinería está preparada para eso. Entonces, faltaría desarrollar solamente la parte tecnológica de transformar ese esquisto, extraer el petróleo de ahí, y eso estaría prácticamente en la mano, porque Talara está ahí nada más, está cerca, no hay mucha distancia, no hay ningún problema. Entonces asociaríamos todo, ¿no? Los campos de producción con la refinería, que es lo ideal, es lo ideal por economía de escala. Entonces, eso desde el punto de vista quizás de seguridad energética es algo que se debe pensar con mucho cuidado, que es vital porque el país tiene una producción declinante de petróleo. Y así no lo querramos admitir de repente, el petróleo es fundamental para la economía de un país, porque no solamente es el combustible es como la sangre. Es decir, si para el ser humano la sangre es vital porque transporta todo a través de nuestro sistema, el petróleo para una civilización o para una sociedad es el análogo. Porque nada se puede mover en nuestro país o en el mundo si no es a través del combustible, es decir, los trenes, los carros, los buques, los aviones, los camiones, todo funciona con combustible. Y lo más probable es que siga funcionando con combustible fósil por lo menos unos 30 o 40 años o 50 o quizás más. Ese, por ejemplo, es una utilidad que es más o menos el 30% de lo que es el crudo. Pero también hay otras cosas que se obtienen a través del petróleo. Todo lo que nosotros usamos en nuestra vida común, básicamente es un producto de petróleo, un derivado. Los plásticos, los envases. Ustedes pónganse a pensar en cualquier cosa y siempre van a encontrar un componente de petróleo ahí. Entonces ahí hay una producción una transformación del petróleo en una materia petroquímica y después de eso en un bien de uso final. Entonces, el petróleo puede desaparecer quizás como fuente de energía para los automotores, pero dudo mucho que desaparezca en el corto plazo como una fuente de productos petroquímicos. El petróleo y el gas, en general cualquier hidrocarburo. Es bien difícil que eso suceda en los próximos 100 años, por lo menos. ¿Me entienden? Todas las energías renovables tienen un problema también. Tienen el problema del costo, ¿no es cierto? Ahorita el precio del petróleo está alrededor de los $50 y cada vez que se encuentran estas tecnologías no convencionales, el costo cae cada vez más. Entonces, para que una energía limpia entre, hay una barrera de precio, ¿no? Que hacía un par de años creo que estaba alrededor de $80. Es decir, si el precio del crudo estaba en $80, la energía alternativa podía entrar a reemplazar. Ahora, suponiendo que esté a ese mismo precio, no está, pues el crudo está a 50, 40, entonces no creo que sea fácilmente reemplazable en el corto plazo, ¿no? Quizás en el mediano sí lo vaya a hacer, más que todo por las cuestiones ambientales, que van a implicar subsidios de parte del Estado hacia eso, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, todavía no es competitivo la energía limpia, entre comillas. Pero como les vuelvo a repetir, así se haga eso, los otros usos del petróleo no van a ser reemplazables rápidamente. Entonces deberíamos pensar nosotros como sociedad en tener una fuente de hidrocarburos que nos permita ser medianamente autosuficientes, porque en estos momentos somos casi totalmente dependientes del crudo importado. Estamos produciendo alrededor de 50.000 barriles, y eso es muy poco eso, ¿no? Entonces dependemos de todo lo que venga de fuera, ¿no? Entonces el concepto de seguridad energética es algo que todavía no se está manejando y que deberíamos analizar, ¿no? Para tener una serie de opciones. Y estos trabajos que están haciéndose a través del vicerrectorado de la UNI, como los de UALA, como los nuestros, apuntan en esa dirección, ¿no? De tener cartas en la baraja para que se puedan tener opciones, que no necesariamente se van a tomar, pero son opciones que podrían usarse si se ve que la conveniencia de eso.